Y bueno, chicos, vamos a hablar de la parte de historia de, como les había dicho, algunos temas importantes que ocurrieron en México. Y el primero es la mujer y el voto. Anteriormente, las únicas personas que podían votar eran los hombres. Eh, Se da el voto, se les cede el voto a las mujeres a través de la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 1953, donde se otorga finalmente el derecho a que la mujer vote y sea votada. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer en algún momento se postula, también podemos votar por una mujer y que ella se puede postular para algún puesto. Entonces, sabemos que en México no hay tantas, bueno, en ese entonces no había tantas mujeres para algún puesto gubernamental, pero hoy en día ha crecido ya el número de mujeres que están de diputadas, de senadoras, de jueces, incluso ya hay una mujer que se ha postulado a la presidencia. Entonces esto habla de cómo ha ido cambiando el papel de la mujer a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí les comparto algunas imágenes de cómo se realizan los primeros procesos electorales. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar del movimiento estudiantil de 1968. Ustedes recordarán que yo les pedí que seleccionaran un tema para hablar en el parcial de historia. Entonces, algunos de ustedes eligieron el movimiento estudiantil y algunos no, pero es un tema que debemos de hablar. Cada quien tiene su criterio, esto ya lo saben. Entonces, pues traten de tener una opinión lo más objetiva posible alrededor de este tema. Y bueno, esto pasa durante el sexenio de Díaz Ordaz. Él fue presidente en la época que se da esto del movimiento estudiantil. Y bueno, el movimiento estudiantil es un momento en el que los estudiantes tienen varias quejas y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Uno de los motivos por el cual inician las huelgas que les estoy comentando, pues es porque ellos no tienen una buena educación, no hay maestros preparados, los planes que llevan en aquel tiempo ya existe el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México, pues no, ellos consideran que no tienen un buen acceso a la educación, además de que se le juntan pues obreros, campesinos, amas de casa, profesionistas. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en México se vive una etapa del priismo. ¿Qué quiere decir priismo? Que es la parte de México en donde solamente ha gobernado el PRI. Y bueno, entonces el PRI pasa de ser un PRI que tenía ideas democráticas a oprimir. ¿Qué quiere decir oprimir? Que pues lo que hacen es no permitir que haya democracia en México. Vamos a hablar más adelante de todo esto, de esto brevemente. Y bueno, y también del autoritarismo del gobierno. ¿Qué quiere decir autoritarismo? Que el gobierno no respeta las garantías como mexicano. A lo mejor yo tengo derecho a la salud, ¿no? Y a lo mejor el gobierno dice, no, pues ya no puedo otorgarlo. Y entonces ellos no les interesa lo que diga la Constitución y hacen que su gobierno sea la máxima autoridad cuando no debería de ser pues así. Entonces, debido a esto que no hay democracia y el gobierno cree que hay autoridad y se censura a la prensa, etcétera, pues se desata un movimiento social en el que, como ya les dije, estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional participan profesores también, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968. Y bueno, algo interesante por mencionar es que en este mismo año México es elegida sede de los Juegos Olímpicos. Y bueno, ante estas huelgas, la huelga de la que les estoy hablando que ocurre en octubre de 1968 no es la primera. Obviamente hubo más enfrentamientos. Y bueno, estos enfrentamientos, por supuesto, genera el disgusto del gobierno. ¿Y cuál es la consecuencia de estas huelgas? Bueno, el día 2 de octubre de 1968, la gente se reúne en una plaza llamada Tres Culturas y lo que pasa ahí es que hay una represión por parte del ejército con fuego cruzado y fuerzas paramilitares. ¿Qué quiere decir? Pues que hubo parte de los militares que estuvieron al frente
de estas huelgas, pues actuando a modo de controlar las huelgas. ¿Cuál fue la forma de controlar las huelgas? Vamos a explicarlo. Y bueno, nos dice que fue dispersado por el gobierno mexicano. Pues el gobierno siempre estuvo consciente de que los militares estaban en la calle. Hoy en día pues sigue siendo igual. Se supone que pues los militares deben de protegernos y en 1968 pues no resultó ser así por órdenes del gobierno. Y bueno, entonces inicia una matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, un hecho cometido por un grupo paramilitar que se llama Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, están en la Plaza de Tres Culturas y estas personas que son militares se encuentran ubicados en los edificios más altos, comienzan a disparar a modo de señal e inician pues el enfrentamiento. Los que son militares pues obviamente van armados, van con tanques y empiezan a disparar a aquel que esté en huelga. Una de las cosas que también pasa, que es muy lamentable, es que no con ser suficiente, pues mucha gente va y se esconde, va y pide ayuda a casas, y entonces la gente que obviamente le da asilo a estas personas que están siendo perseguidas por militares, les dan este asilo y pues no es suficiente para los militares y entran a buscarlos en cada casa. Entonces imagínense lo que fue todo ese día, que no acabó en toda la noche, continuó en la madrugada. Se afirma que fue una orden de Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, a esto del movimiento estudiantil también se le conoce como la matanza de Tlatelolco, porque pues fallecieron muchos estudiantes, muchos profesores. Hoy en día pues algunos testimonios que existen nos pues hablan acerca de esta matanza, y que incluso muchas personas no saben nada de estos estudiantes, de estos familiares, que no saben qué les pasó, que hoy en día, en pleno 2020, no saben. Entonces, imagínense, no hay una cifra exacta, el gobierno no ha dado una cifra exacta, y Gustavo Díaz Ordaz asumió con toda responsabilidad de este hecho. Entonces, esta es una imagen de cómo los militares, pues, tienen sus, pues, obviamente, usando armas, bien equipados, pues, se van contra los estudiantes, profesores. También se dice que muchos de los estudiantes se encargaron de darle información a los policías. También se dicen muchas cosas. Otra cosa de esto es que había también militares infiltrados para que no se les escaparan y pudieran matar. Entonces se dicen muchas cosas, pero esto es algo muy importante que no debemos de olvidar, porque pues están hablando de un hecho violento en el cual pues estaba privando de los derechos. Entonces, más allá de verlo con lástima o con otro sentimiento, veámoslo como una forma de reflexión para que no vuelva a ocurrir. Y bueno, ustedes recordarán que les estaba hablando de que ese día, bueno, no ese día, en esas fechas, México había sido sede de los Juegos Olímpicos. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿se habrán llevado a cabo los Juegos Olímpicos? Y la pregunta es, sí, sí se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos ocurrieron 10 días después, hubo 5.000 soldados y 200 tanques y resultó en muertes y arrestos. Esto es lo que pasó en la matanza de Tlatelolco. Las imágenes, pues la gente que se había acumulado en esta plaza y todo lo que les acabo de comentar. Y bueno, brevemente vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, en el cual pues México fue sede. Ahora vamos a hablar de otro asunto. Hemos hablado del gobierno de Salinas de Gortari y no hemos hablado de... Bueno, sí, mencionamos quién era Colosio, quién fue su sucesor. Y el libro nos pide que hablemos acerca de pues este enfrentamiento. Y bueno, vamos a hablar acerca de quién fue Luis Donaldo Colosio. Nos dice que se une a las filas del PRI y Carlos Salinas de Gortari forma parte de este partido político como presidente de la República. Aquí tenemos el dato de 1988 a 1994. Y ya les había dicho que Salinas de Gortari buscaba pues un sucesor al PRI. Nuevamente recordemos que estamos hablando de que existía esa época donde el PRI solamente quería gobernar. Entonces, Salinas elige a Colosio. Y bueno, Colosio tiene unas ideas revolucionarias y si hubiera sido elegido como presidente, hubiera realizado muchos cambios. Una característica de Colosio es que él tiene la mayoría de la aprobación de la República Mexicana.
algunos de sus principios era poner límites a esto que es el priismo, que México fuera más democrático, que hubiera más sueldos, defendía la importancia de que el gobierno fuera muy cercano al pueblo mexicano. ¿Qué más? Que quería que, bueno, sus discursos iban dirigidos a obreros y trabajadores. Y bueno, un 23 de marzo de 1994, él es candidato a la presidencia y se presenta en un lugar llamado Lomas Taurinas, en el cual, pues realiza, esto es en Tijuana, y bueno, nos dice que mientras se dirige en su camioneta con su equipo su equipo de sonido reproducen una canción de una banda mexicana, y durante ese trayecto que se reproduce la canción, pues una persona le dispara a Colosio. Entonces nada se sabe, solamente se sabe que él falleció, y les comparto esta imagen porque para que vean qué tanta aprobación tenía el pueblo mexicano. Realmente quería que él fuera presidente, pero pues alguien acabó con su vida. Hoy en día hay muchas teorías acerca de qué fue lo que pasó, por qué lo mataron, quién fue, quién estuvo detrás de esto. Hoy en día solamente hay una persona detrás bueno, en cárcel, y ha cambiado su versión varias veces. Y bueno, de esto han pasado ya algunos años, y esto es algo que tenemos que también de que conocer a lo largo de la historia. Otra de las cosas que debemos de conocer es EZLN, y ustedes deben de preguntarse qué significa. Bueno, significa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ustedes deben decir qué es todo esto. Bueno, vamos a explicarlo. El 1 de enero de 1994, un grupo indígena se levanta en armas. Y bueno, esto lo hacen estados con más marginación. Ustedes saben que hay estados de México que tienen más zonas indígenas que lo habitual. Estos estados lo son Chiapas, por dar un ejemplo, donde se tiene una zona de extrema pobreza, de marginación, donde la mayoría de las personas hablan una lengua indígena. Y bueno, este grupo se encarga de defender. Nosotros sabemos que México es caracterizado por discriminar a estos pueblos indígenas, y porque la Constitución que debe respaldarte, pero el gobierno no lo hace. Entonces se crea este Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, ¿por qué se conforma? Ya vimos que se conforma en su totalidad por indígenas, y tienen como portavoz a una persona que se les conoce como el comandante Marcos. Este es el comandante Marcos, vayamos a vérselos. Este es el portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, alguno de los objetivos de este ejército es que, para empezar, tiene ideas revolucionarias, por eso se llama zapatista, por Emiliano Zapata, y está conformado por indígenas. Esto está al sur de México, y no es fácil el acceso a entrar acá. Hay zonas de estos lugares en Chiapas donde la gente no puede entrar porque es liderado por este ejército, y son personas normales como nosotros, pero que buscan hacer que sus derechos se respeten. Nosotros sabemos que en México hay discriminación, donde pues estas personas, por no hablar español, reciben malos tratos, no reciben un buen trabajo, no tienen derecho a la salud. Entonces este ejército busca que se hagan válidos todos sus derechos de educación, de salud, como los que tenemos nosotros como niños, como adultos, que estas personas pues no han sido respetadas. Y esto también se debe a que han pasado ciertos movimientos en los que la policía se ha metido a pueblos indígenas, y han ocurrido muchas masacres. Digo, no es un tema muy bueno de hablar, pero es algo que ha pasado, y por eso existe todavía este ejército, donde han tenido algunos subcomandantes, pero como pueden ver aquí, no tienen líder, solamente tienen una persona que es la que se encarga de divulgar pues las demandas que tienen, y a la vez como también protegen zonas protegidas. Así que zonas protegidas, que quiere decir que son aquellas que tienen pues un hábitat, como lo es la selva lacandona. Entonces, esto es una breve información de todo lo que ha estado pasando a lo largo de los años en historia. Esto solo es una pequeña parte, pero sí es importante que no lo olviden, porque pues un pueblo debe conocer la historia, debemos de investigar, y entonces espero que la materia de historia haya despertado su curiosidad. Y bueno, vamos a pasar al siguiente video de la sesión, ya para finalizar completamente pues el día de hoy.